10 y 12 minutos, ya saben ustedes, uno de los caballos de batalla de esta casa y de manera personal de un servidor, dicho con toda la humildad del mundo. Y por supuesto, a mí me llena de alegría, y perdonen que el periodista se convierta en noticia, que no por ombliguismo, cuando hay personas que se acercan, porque hemos dicho públicamente muchas veces que hemos sufrido enfermedad de carácter mental, una depresión severa. Y la última historia bonita es hace 2 fines de semana, lo he contado con ustedes a primera hora de la mañana, se lo recuerdo a quienes no lo han oído, y además fue bonito porque me estaban esperando el sábado pasado por fuera del estadio para saludarme. Había un matrimonio en una dulcería aledaña al Heliodoro Rodríguez López, estaba el esposo, estaba la niña de 15 años, adolescente, y una señora, una chica joven, dulce, que me dijo: ay, Castañeda, ¿cuánto daría por hablar un rato contigo? Y yo tenía tiempo por delante, tenía un dulce en la mano y tenía tal, y empezamos a hablar, y empezó a llorar, porque sufre una depresión terrible, no ve la salida, no ve luz, tiene que estar acompañada a las 24 horas, gracias a su marido y gracias a una amiga, no puede estar sola porque tiene tentativas de autolisis, suicidio para que nos entendamos. Y yo le di mi receta particular, la de luchar, lo de hay salida, que hay que apoyarse en los psiquiatras, en los psicólogos, en la terapia y que hay salida, ¿no? Entonces el tema de la salud mental es un tema muy delicado. Yo cuento esto, algunos pensarán que me excedo repitiéndolo, pero yo no he sentido complejo alguno de decirlo desde el minuto 1. Y lo maravilloso fue el sábado pasado, antes de la victoria del Tenerife con el Levante, esta señora con su marido, con su hijo, estaban por fuera del estadio para darme las gracias y darme un abrazo. Entonces, yo dudo que mis consejos sirvan para algo, pero estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que la pandemia ha tenido incidencia en nuestra salud, ha trastocado muchas cosas, incluso los comportamientos sociales. Y estamos en un tiempo muy complicado también desde la perspectiva laboral. Los trabajadores y trabajadoras son escasos los casos en los que en determinadas empresas pueden decir que el trabajo es una prolongación de una actividad normal, no marcada por presiones y por acciones que no tienen ni pies ni cabeza, que pasan factura. De eso vamos a hablar, Héctor Palmero. Sí, bajas laborales y salud mental, con 2 datos que ponemos sobre la mesa. El 50% de las empresas, la mitad tienen empleados con bajas por temas de salud mental. Además, el 15% de las bajas laborales se deben a la salud mental. Estrés, ansiedad y depresión son los problemas más comunes. La presión y precariedad trastornan al empleado. Son asuntos con los que vamos a dialogar durante los próximos minutos aquí en los estudios. Nos acompaña el presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, el doctor Eduardo Vera Barrios, al que además hoy, coincidencia, me topé con el dato hace apenas unos minutos de casualidad. Hoy hace justo un año, Juan Carlos, que se presentó la línea 024 de atención a la conducta suicida, con el lema Llama a la vida, que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eduardo Vera, en los estudios de Radio Club Tenerife. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien hallado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos, bienvenido a los estudios de Radio Club Tenerife. La sociedad en general, yo sé que no hace usted barómetros, pero la sociedad en general mentalmente, ¿cómo está en estos momentos? La que percibe la canaria, la tinerfeña concretamente. Pues estamos en una situación en la que yo a veces comparo desde el punto de vista de la asistencia, y ahí es donde tenemos que tener las cosas claras de cara al futuro, de qué queremos hacer para que esto no suceda dentro de 5 o 10 años, porque igual hemos llegado tarde y hay que parchear como se pueda. Pero yo a veces tengo la sensación y me veo una imagen mental que es recurrente para mí. Me siento como partiendo en un barco, metiendo gente y gente pidiendo ayuda a subir al barco y notando como que el barco se hunde cuanto más gente meto para intentar atender y salvar, porque hay bastante descontento en cuanto... un desbordamiento más bien, no es un descontento, un desbordamiento de la asistencia de la salud mental porque no estamos preparados para esto. Hay factores sociales importantísimos como la inestabilidad laboral, que marca muchísimo, la dificultad en la conciliación familiar con la laboral. Más allá de eso, el tema de la pandemia, insisto, gracias Juan Carlos por ser un estandarte de nuestra lucha,
que es la lucha de todos, es decir, considerar la salud mental algo tratable, algo abordable, algo de lo que no se debe tener ningún tipo de estigma ni tabú, para poder crecer como sociedad y superar el famoso locos no locos que teníamos antes. Yo te lo agradezco muchísimo que en Antena des la cara. Y bueno, hay que trabajar. Con nosotros como asociación tenemos que presionar también a nivel institucional a través de declaraciones o estas intervenciones en radio que haya una forma de manejar esto. Igual deberíamos tener así como hubo una vez una Dirección General de Drogodependencias pues, en los años 80, porque era un gran problema el tema de la heroína y cómo se extendió rápidamente. Ahora podríamos hablar de la cocaína o el cannabis. Pues sería interesante tener en Canarias, yo creo que en todo el estado, pero regionalmente, una Dirección General de Salud Mental que permitiera abordar y desarrollar todos los planes de salud mental, porque al final estamos un poco diciendo, Dios mío, se nos ha venido la montaña encima, vamos a ver los que rescatamos, y se trata de dar abordajes complejos, con prevención, con asistencia, con intentos a nivel político de evitar situaciones como el acoso laboral, de tener estrategias específicas para el ciberbullying, tener conocimiento de las nuevas tecnologías y cómo afectan nuestra salud mental, la hiperconectividad. No sé cómo lo vives tú, pero el hecho de que te esté, no sé, cada opinión que tú puedas tener como personaje público lleve consigo comentarios positivos que te pueden alegrar, como esa señora que te saludó por fuera del estadio, o comentarios negativos de tú eres tal, tú eres cual, tú no tienes ni idea y demás, de forma continua. La hiperconectividad que decía el otro día un compañero, y cómo nos está afectando a nuestra salud mental, la capacidad de concentración con todos los inputs, todas las señales, todas esas pequeñas, no sé, señales que nos manda nuestro teléfono de forma continua y cómo nos afecta. Pues habría que ver un abordaje general, no solo asistencial, no solo de los hospitales, no solo de nuestra asistencia, sino hacer una prevención de cara a la comunidad, a los ciudadanos. ¿Podría decirse, siendo pues, generoso usted a la hora de entender, o vamos a tutearnos, lo que quiero decir, que antes una enfermedad mental, hace años, antes de la pandemia, era un reto, digamos, generado por el individuo consigo mismo, pero que ahora hay una serie de elementos externos que son auténticos arietes, auténticos armas agresivas, ¿no? Y después entramos en el ámbito laboral, porque la palabra fracaso es tan amplia para la gente joven que no encuentra salida a sus expectativas, para la gente mayor que se ha quedado a mitad de camino, que se ha caído del caballo pero no por ver la luz, sino para haberse descolgado de la sociedad, para la soledad de los mayores. Sí, hay que hacer un cambio. Para mejorar la salud mental, lógicamente la salud mental engloba todo, también la cultura general. Y la cultura general también implica pues enseñar a tolerar la frustración y el fracaso. O sea, esto no sé si te has caído alguna vez en tu vida, pero uno se levanta y sale fortalecido, con una enseñanza y puede seguir adelante. Y yo creo que estamos viendo puede ser una opinión personal, pero yo lo veo mucho en consulta y en los comentarios que así puedo analizar en la televisión y en la radio, una cultura del ya. Todo es ahora, todo es inmediato, todo tiene que ser satisfactorio. La cultura de tengo que dar el pelotazo ahora para triunfar, no voy creciendo poco a poco en base a mi esfuerzo. La cultura es en la que uno debe ser perfecto, pero luego no se dan las condiciones adecuadas de estabilidad laboral, personal, ni se tiene en cuenta el valor de nuestros mayores y lo que ha supuesto su aportación a nuestra vida y el respeto que debían tener, el fenómeno de la soledad, cómo abordarlo. Hay mucha tela que cortar, pero afortunadamente creo que podríamos hacer un buen traje porque es el momento. Es mi responsabilidad. Lo que sucede es que se hacen planes de estrategia de prevención de salud mental desde la administración y lógicamente luego no llegan a todo el mundo. Las consultas vas un día cuando empiezas a tener ansiedad y el facultativo
contra su voluntad, no puede verte hasta dentro de un mes, te mandan una medicación, no sabes qué reacción tiene esa medicación de manera inmediata, se produce una desconexión con el paciente que en esos momentos, en el ámbito de la sanidad pública, debe ser casi permanente, ¿no? De control. Esto no es una 15 de tobillo y ven por aquí dentro de 10 días y te miro si ha rebajado el grado, ¿no? Sí. Hombre, después del tema de la pandemia se ha duplicado la necesidad de asistencia por depresión y ansiedad sobre todo, porque el estrés psicosocial crónico, o sea, no el estrés puntual de estoy un mal día, hoy lo resuelvo, que eso me puede hasta gratificar y me puede dar una señal positiva que aumenta mi autoestima y demás. Pero el estrés crónico de pierdo el control sobre la situación, estoy encerrado, estoy todos los días haciendo lo mismo, no tengo ningún incentivo, que ha producido la pandemia, pues ha provocado que se haya duplicado la necesidad de asistencia en las unidades de salud mental. Y entonces dice, bueno, pues habrá que contratar más gente y de forma permanente, y sería lo ideal. Pero es que ahora todas las regiones, todas las comunidades autónomas están buscando personal no formado, porque no han sido formados. No ha dado tiempo a formar, no se esperaba esto, aunque ya había antes de la pandemia necesidad de duplicar el número de psiquiatras, duplicar el número de psicólogos en la sanidad pública y triplicar las enfermeras de salud mental para tener el sistema bien armado. No se había dado esa respuesta, probablemente por el estigma de la salud mental, y ahora llega un punto en el que nos explota esto encima y tenemos el doble de asistencia que teníamos hace 4 años y los mismos profesionales, porque aunque hay dinero para poder captar y hay fondos europeos y de distintas entidades para poder contratar, ha habido una fuga de profesionales, todas las comunidades autónomas están pidiendo psiquiatras, psicólogos de forma urgente sin poder encontrar porque no están formados para poder ocupar esas plazas de nueva creación y para desarrollar el plan de salud mental. Y al final hay que hacer una reflexión si vamos a tener que hacer algo para para meter el mayor número de personas en la barca y poder salir a flote de esta situación. Y entre ellas, pues entre las propuestas hay proyectos ciudadanos de terapias grupales, de educación en salud mental, que se están moviendo algunos ayuntamientos tipo ADEGE y Edisora, para poder atajar este tipo de problemas. Luego, lo ideal hubiera sido que el teléfono de suicidio estuviera gestionado por Sanidad o por el IAS, por el tema sociosanitario, y sí, ellos han aportado, pero a la hora de articularlo, y menos mal, porque si no, no podríamos hacer nada, son voluntarios los que lo están llevando a cabo porque hay falta de efectivos. O sea, es como cuando tenemos una guerra, faltan soldados y le dice, venga, todos los que tengan más de 18 años, que cojan un fusil aunque no tengan la preparación y vamos a luchar. Y eso es lo que lo está suponiendo. El otro día fuimos a una reunión de la Consejería de Educación y los propios profesores me dijeron SOS porque nos están dando competencias de salud mental, de articular la atención temprana, detectar casos de autismo, manejar y dar consejos sobre las conductas autolesivas y no tenemos ni idea. Claro. Se tropiezan con el problema de frente y después tenemos un problema de la cantidad de suicidios que se producen en este país. Sí, yo estoy totalmente consternado por el tema porque ya cuando hay tantos suicidios, sobre todo en Canarias, que está el segundo ahora mismo en la lista de suicidios, siendo esto, bueno, uno conociendo tanta gente, igual te pasa a ti también, ya uno sabe de un amigo que se suicidó, sí, o un empresario conocido de Santa Cruz que se suicidó, un abogado. O sea, ya no es una cifra fría, sino se da cuenta de las consecuencias que tiene en el sentido de que ese aumento de la conducta suicida por varios factores que si quieres los analizamos, pues está llevando a decir, mira, esto es un drama social y personal, porque gente que conocemos está muriendo cada día. Es que me gustaría que entrara en este terreno tan difícil, porque, por ejemplo, esta mujer joven, de rostro dulce, delante de su hija y delante de su esposo, me decía, es que yo me quiero morir y tengo que tener esas dos personas vigilándome constantemente 24 horas, una amiga y un marido. ¿Por qué? Porque yo me quiero perder la vida, pero yo le decía, vamos a ver, este es tu marido,
no de una cara de hombre guapo y una cara de buena persona. La niña, una chica de 15 años, mirándola y oyendo la conversación, le digo, esto es tu patrimonio. Yo la intenté responsabilidad diciéndole, no les puedes fallar a ellos. O sea, no te falles a ti misma, pero no le puedes fallar a ellos. Cuando yo estaba metido en el fondo del caldero, estuve en posición fetal 2 semanas. Yo no tuve en ningún momento la valentía o la cobardía o el arrojo de acercarme a suicidarme, pero sí tenía el pensamiento constante de si mañana amanezco muerto, problema de en medio quitado. El problema de en medio. Es que lleva a esta degradación personal, degradación, a esta bajada de defensas para poder situarte en la línea de quitarte la vida. Yo, como psiquiatra, a nivel personal, de las cosas más duras que me pueden pasar es que un paciente se suicide, un paciente que yo atienda. Uh-huh. Porque yo he tenido gente que ha hecho tentativas gravísimas. O sea, yo llevo a atender a una persona que me ingresaba en la planta de psiquiatría con un morado, un hematoma impresionante en todo el cuello, uh-huh. de que tuvo la fortuna, yo diría más bien, de intentar suicidarse mediante ahorcamiento y que se le rompiera la cuerda por el peso. Ya. Yeah. Y me repetía, me quiero morir, estoy mal. Y yo siempre le decía, pero si ¿crees que si estuvieras bien anímicamente pensarías esto? Porque la angustia es muy mentirosa. O sea, el problema de la depresión es que cuando estás en ella, acabas perdiendo la esperanza. Es decir, es como ponerte unas gafas negras y decir, no hay futuro, da igual lo que yo haga, uh-huh. no va a cambiar nada, no voy a poder salir de lo que me está pasando, no voy a poder escapar de esta angustia vital. Y lo bueno, la parte positiva que quiero transmitir de esperanza a todos los que nos oyen y a la sociedad en general, es que de las depresiones se salen. Y que lo que más me fastidia a mí es que uno, por no pedir ayuda, puede llegar a suicidarse. Saben que los suicidios están principalmente vinculados con trastornos mentales graves, principalmente la depresión. Uh-huh. Y sí, tenemos la atención primaria que está cubriendo la primera línea de batalla junto a psicólogos comunitarios en algunas unidades, están ayudando a contener la avalancha de las depresiones y las ansiedades, pero hay gente que tiene depresiones resistentes que no mejoran con medicación o que mejorarían pero tienes que seguirlos muy estrechamente y el sistema no se lo puede permitir. Y entonces son como los casos que se empiezan a escapar y que ya complican el tema de la ideación suicida. Es muy importante la comprensión familiar, que también es un tema social, porque uh-huh. surgen las famosas frases, tú no tienes nada, estás así porque quieres, tienes que poner de tu parte, eres débil, no vales para nada. Y son tópicos, ¿sabes? Son tópicos que uno luego, cuando ve un paciente deprimido realmente, dice, cuando lo sacas de una depresión grave, casos así de una depresión grave que mejora después de 2-3 meses porque tiene muy buena reacción a la intervención, sea cual sea, psicoterapia, medicación, neuromodulación, lo que sea. Cuando lo sacas, te dice, doctor, es que no puedo encajar esto en mi biografía. Parece que fue un sueño. Doy una reflexión y no puedo entender que estuviera 3 meses tirado en una cama, dejando de comer, con ideas continuas de que no valía para nada, con ganas de que no llegue el día de mañana, sin esperanza, sin relacionarme con mis familiares. Uh-huh. No lo entiendo. Ahora estoy bien y estoy como siempre y no entiendo qué claro, es lo que me ha pasado. Parece una pesadilla, pero ha puesto el dedo en la llaga del ambiente, del entorno. No es nada, esto se te quita, porque estás así, mira todo lo que tienes, todo lo que has logrado, no lo ves. Pero lo que a mí, al margen de esta realidad incuestionable que está describiendo, lo que me llama la atención es cómo el entorno, si consigues salir de la olla, el entorno familiar y el entorno laboral se olvida rápidamente de lo que tú has pasado. O sea, pasan a obviar y a mantener niveles de presión en tus círculos de amistad o círculos laborales, niveles de presión
que tú dices, pero oye, que yo no tuve un catarro, ¿eh? Sí. Ahí el estigma puede ser algo que parezca muy subjetivo, pero está dentro de nosotros. Sí. Porque una vez superas una depresión, tienes que superar la vergüenza de incorporarte y que la gente entienda que no tiene idea de lo que es una depresión. A lo mejor Dios no lo quiera, porque todos tenemos nuestro umbral para padecer una depresión en el futuro. De incorporarte y decir, no sé, Juan Carlos no es el que era, es el periodista especial. Cuando tú has pasado una depresión y has dado un ejemplo a todo el mundo de que se puede superar, estás en un momento álgido de tu carrera. Pero peor aún, yendo más allá, hay gente que te pincha por eso, y te manipula por eso, y te castiga por eso. Es decir, te da una puntada diciéndote, vamos a dejarlo tranquilo, Juan Carlos, no sea que se nos vaya a deprimir, con característica despectiva. Eso hace mucho daño. Mucho daño. Cualquiera de nosotros, ya esto no es un discurso de... No, perdón, interrumpe, yo me medía eso, pero no es una crítica, sino el desconocimiento de las personas del entorno. Según llegué y me puse en antena y de los primeros días ya empecé a zurrar, a ser crítico, me dijeron, ha vuelto Juan Carlos. Y claro, y no es un elogio. Pues tú dices, claro, yo sabía que yo no era, ¿no? Pero que yo no era y pensaba que no podía volver más, que es lo peor de todo. Entonces hay frases que son lesivas en lugar de curativas o de respaldo, ¿no? Bueno, pero tú zurras no por zurrarle a nadie, sino por desahogarte tú de tus frustraciones, y es una forma que si conectas con el oyente y le dices, Juan Carlos también tiene un mal día como lo tengo yo. Puede ser hasta terapéutico. No, hoy me lo ha dicho uno. ¿Ves cómo estamos hiperconectados? Sí, me lo ha dicho. Yo te he oído varias veces y no creo que lo hagas con malicia, con ganas de atacar a nadie, sino tú, no sé, lo vives tu trabajo y quieres expresarlo. Que es el mensaje que queremos dejar, que se puede salir. Si tropiezas con buenos facultativos, con buenos terapeutas, sales reforzado. Evidentemente la medicación, hace un par de meses leía en El País que si es una cuestión de sustancias, de elementos químicos o no, que se estaban los propios psiquiatras debatiendo, pero sales reforzado, evidentemente sales reforzado y después pincha. Yo ayer me fui a clase de pilates y son sensaciones las chicas, yo no me doblo ni jugando al dominó, ¿no? Un hierro frío, y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ahora mismo tengo un ligero ataque de ansiedad, pero lo dije en voz alta, todo el mundo miró así, son 7 o 8 compañeros, miró así y le dije, tranquilo, esto es una guerra conmigo mismo y sé que tengo un ligero ataque de ansiedad. No pasa nada, le dije, dentro de 2 minutos, cuando esté sudando como un perro, se me quita. Y empieza, claro, monitora empieza a respira, te dan especial, igual que los demás, pero con cariño. Respira despacio, respira, no te olvides de respirar. Y entonces, claro, te relajan. Qué bueno. Te cuenta que solo decir eso le das la esperanza a gente que tiene crisis de ansiedad y no ha tenido la instrucción para intentar calmarse, aunque sea a través de un tercero o a través de ellos mismos. Pero es curioso el efecto global de que se estaba sentado ahí, ¿qué tienes? ¿Estás cansado hoy? Le digo, no, es que ahora mismo tengo un ataque de ansiedad. Le digo, tranquila, pero este es de baja intensidad. Entonces, al decir ansiedad, ataque, hizo todo el mundo raca. El cuello de la niña del exorcista se miró diciendo, aquí está el loco, ¿no? No se preocupen que es una escala 2 en la escala Juan Carlos de ansiedad. Claro. O sea, no se preocupen. No, o en la ducha, estar en la ducha y decir tú, ¿y ahora? ¿Por qué esto ahora? En la ducha, y bueno, lo que pasa es que tienes la valentía de decir, no me vas a trancar. Me ducho, me voy para la calle y me siento en un vaso. Exacto. Cuando aparecen las crisis de ansiedad, lo ideal es, tú mismo lo has dicho, el aprendizaje que has tenido de lo que ha pasado, de lo que has contado en algunas ocasiones. Es decir, tienes que soltar. Si probablemente las crisis de ansiedad se pueden volver espontáneas, no son relacionadas necesariamente con ningún enfado, ninguna situación amenazante en ese momento, pero a lo mejor habías tragado más ese día y tenías el estrés, entre comillas, basal más elevado de estar tragando alguna situación. Y luego la otra cosa que comentabas que es muy interesante, es decir, cuando uno pasa una depresión, si hace el camino
se puede aprender solo, a través de un terapeuta o tú reflexionando sobre lo que te está pasando, uno ya valora más su salud mental y pone límites a los demás. Digo, mira, he analizado que parte de ese estrés que me llevó a condicionarme y padecer una depresión y una ansiedad fue esto, pues. A partir de ahora tengo que poner límites por generar autoestima, por generar autoprotección. Y ya una edad que uno dice, yo gente tóxica a mi lado, la menos posible, porque realmente te pueden arruinar la vida. Se nos echa, son y 37, el tiempo se nos pasa volando. Quería hablar del planteamiento inicial que nos exponía Héctor Palmero, ¿no? Las bajas laborales, salud mental y el acoso laboral, ¿no? ¿De cuántos minutos tengo? Porque de acoso laboral están sobrados ustedes en las consultas. Acoso laboral es un fenómeno... o sea, es una situación que desmorona la mayor de las autoestimas y desmorona la más estable de la salud mental, porque uno se realiza en el trabajo, se siente motivado y cuando ve que uno está siendo pinchado cada día, atacado, menospreciado, a veces el acoso directamente es simplemente apartarte en una esquina, no hablarte, lo que se llama el ghosting, el hacer como que no existe, los comentarios pasivos-agresivos, no confrontaciones directas, sino hacerte un comentario que te hace sentir mal y sabes claramente de qué está referido a ti. A veces usar a terceros como testigos de esa cosa para que hagan una risita de fondo y te haga todavía más daño. El acoso es impresionante. Y hay acosos que son directamente porque las empresas dicen... El otro día defendí un caso en Madrid y era directamente, no era algo personal con ella, era que querían cargársela, querían que renunciara al trabajo porque le sobraba el cargo, había cambiado de gestión, y querían que ella desistiera. Pero hay acosos que son ya de un componente perverso. El mal existe y hay gente que realmente tiene sus rasgos psicopáticos o narcisistas y les gusta mucho pinchar de forma continua solo para sentir que tienen el control sobre ti o que tienen el poder sobre ti. Crearte una dinámica de machaque psicológico. Un poco como pasa en las relaciones disfuncionales de parejas con mujeres maltratadas y demás, en los que baja tanto la autoestima que uno se somete y acepta y no puedo vivir sin esa persona. ¿Sabes, Eduardo, la comparación que yo hago respecto al acosador? Es como es la historia inversa al preso que se va escapando de la cárcel, ¿no? Que va con la cucharita y va haciendo y va huyendo. Es el otro, te va con la cucharita poco a poco, muy hábilmente, quitándote tierra debajo de los pies y tú llegas a decir, no tengo fondo, o sea, ya me hundí. Es un ya hueco. Estoy en el pozo. O sea, estoy en el pozo, porque es muy sutil. Si vienen de manera frontal, por la experiencia que conozco de los compañeros de otras empresas, de otras actividades y tal, es que es mejor que vengan con el machete en alto, que vengan minuto a minuto a cortarte el césped, a horadarte el terreno. Claro, si te vienen con el machete en mano, uno dice, buf, hasta aquí. Pero cuando te mellan como la gota en la roca, pero bueno, la gota en la roca es más de paciencia. Yo creo que te mellan rápidamente. Aunque tú pones, por ejemplo, la cucharita, a un acoso continuado en 2-3 semanas te hunde hasta el que estás en el pozo antes de lo que crees. Hay un mecanismo perverso y deberíamos tener... Ya hay protocolos antiacoso en las empresas, pero deberíamos ser más incisivos en el tema de controlar y supervisar, porque es degradante el punto de ver a gente con una depresión gravísima y decir, me recupero y tengo que volver a mi trabajo. Miedo a denunciar a los acosadores, miedo a que le vendan como un beligerante que no tiene razón y que ha perdido... Estos que te pinchan, te van pinchando cada día y el día que explota dices, ¡ya basta! Te dicen, ven, se los dije, estaba loco. Yeah. Ese perverso que te va pinchando progresivamente hasta que explotas y luego cuando explotas te usa a los demás para decir, ven. Yo he llegado a la idea, a la conclusión, y casi tenemos que terminar ya, de que las grandes empresas, las grandes corporaciones deberían tener, igual que tienen mutuas o seguros de vida, deberían tener profesionales de la salud mental. Sí, que por lo menos hicieran chequeos de salud mental
periódicamente. Sí, sí, bueno, así como hay en estamentos públicos, en empresas privadas, es decir, vale, así como vienen inspecciones de Hacienda o vienen inspecciones de otras sanitarias y demás a restaurantes, pues inspecciones de salud mental, no en el sentido punitivo, sino en el sentido de decir, oye, se dan todas las condiciones para preservar la salud mental de los empleados en esta. Porque habitualmente cuando hay una situación de acoso, suele ser una víctima, ¿vale? Pero si hay una mala dinámica, que a veces una mala dinámica no es necesariamente acoso, pero te sorprendería la cantidad de casos que hay. Llama la atención, dice, hay 3 bajas. Digo, o no se dan las condiciones del trabajo porque el trabajo es duro, o aquí hay problemas serios de fondo. ¿Hay algún instigador? ¿Quiénes son los que están siguiendo a este acosador? ¿Quién les le animan? ¿Quién no? ¿Por qué estas bajas? Y eso directamente debería ser, bueno, vamos a ver. No sé, el CEP, el Ministerio de Trabajo, decir, vale, 3 bajas en un sitio por razones de salud mental. Activación de inspección para ver la dinámica que está surgiendo, si se dan las condiciones laborales adecuadas para mantener una buena salud mental, que el trabajo debería garantizarlas, o incluso si hay una situación de acoso. Y el acosador, Eduardo, para acabar, ¿qué siente por dentro? ¿De qué está hecho para poder asumir el rol de estar acosando a una persona, de estar destruyendo a una persona y sabe que la estás matando? Hay 2 tipos de acosadores, el de rasgos psicopáticos y el narciso. El narciso suele ser el que te admira en el fondo y te envidia y te da caña, porque verte caer es sentirse superior a ti. Es una lucha de egos, de ver quién es el mejor. Y luego está el otro perfil de acosador, que es el psicopático, es decir, se sienten vacíos, se sienten no humanos, no vivos porque no tienen capacidad de empatizar, y hacer una barbaridad pues le da un pequeño subidón, diciendo estoy por encima del bien y del mal, estoy haciéndole daño, y encima salgo impune. Son los 2 perfiles habituales, también en las relaciones de maltrato. Esos son los perfiles habituales. Uh-huh. Lo que pasa es que los contenciosos por yendo a un tribunal por las denuncias, por lo que yo he hablado con compañeros que se han visto en esa tesitura, en ámbitos profesionales de toda índole, dice que es un proceso terrible. Es un proceso. Y a mí me dijo un abogado lo siguiente, dice, mira, el previo es terrible, el juicio es terrible y el posjuicio, aunque lo ganes, es terrible porque te deja marcado. Yo, pues... no está de acuerdo. Discrepo. Creo que es una anticipación. Los abogados piensan que es algo muy subjetivo que no se puede demostrar. Y alucinaría, Juan Carlos, yo he sido citado como perito, tanto para defender que no había acoso como para defender que si había un acoso. El acoso lo determina un juez, no lo puedo determinar yo. Yo puedo determinar el cuadro psicopatológico, es decir, los síntomas que presenta, pero yo no he sido testigo. Es el juez el que dice si hay acoso o no. Pero si yo veo claramente que viene ansiedad, una depresión, y el rato es congruente, yo he ido a juicios y te digo, 5 juicios he ido de acoso laboral y no he entrado en ninguno. Porque la empresa cuando ve al psiquiatra es como el bulldog, concilia. Dice, mira, le damos menos de lo que pedía, pero le vamos a dar algo en compensación porque sí reconocemos que hay algo, porque no contamos con la carta del psiquiatra. Entonces es informar a la gente, decir, vale, habrá gente perversa que cogerá al psiquiatra y dirá, tú di que yo fui acosado, que quiero sacar unas perras a la empresa que la empresa no me gusta o no me cae bien no sé quién. Sí, pero el otro día salí esperanzado de decir, bueno, chica que lo pasó muy mal esperando el juicio, muy nerviosa durante el juicio, no quería conciliar de la rabia que le daba, y digo, mira, conciliamos menos de lo que yo pedía, pero la empresa está diciendo entre líneas que sí hubo un acoso y para mí moralmente eso me compensa, aunque sea parcialmente. Bueno, pues a modo de conclusión, Leo, interesantes. Buenos días, qué charlas más interesantes. Lo que hemos pasado por eso, en mi caso, mi hijo, sabemos de lo que hablan. He aprendido mucho hoy escuchándoles. Creo que el tema del acoso laboral, después de años trabajando, creo que puede venir de los compañeros, quizás el peor, y compañeras. Lo peor es la incomprensión. También. Creo que después de ser acosado quizás te quedas con el estigma, dice el otro oyente. Juan Carlos, de las mejores entrevistas que he escuchado en mucho tiempo, y eso significa que las otras, no significa que las otras hayan sido malas. Muchísimas felicidades. Felicidades aquí al doctor. He pasado varias depresiones, es duro, muy duro. Y cuando hay al imbécil de turno,
Es decir, ay, con estos días de nube me deprimo, pero ¿de qué te quejas si lo tienes todo? Pues no, no lo tengo todo. Hay gente que disfruta destruyendo. Buenos días, la salud mental, la gran invisible de las enfermedades. Total desprotección. Los psiquiátricos no son la solución, son el resultado del abandono y la prevención. Falta de prevención. Muy buenos días. Ya les he comentado en otra ocasión que estoy pasando por una baja por ansiedad y me ayudan mucho sus comentarios. Y yo la verdad no lo escondo. A quien me pregunta lo que me pasa se lo digo, pero es verdad que el que no haya pasado por esto no lo entiende. En mi caso, ni en casa lo entienden. Por aquí, la tía de mi madre se suicidó, se lanzó al mar, no sabía nadar, la prima, corrige. Y después por aquí pone buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buen profesional y mejor como persona, es nuestro sobrino. Haciendo de la tía. En este caso, bueno, si hubiera sido cualquier otra persona se lo hubieran creído. Si es mi tío, pues... Mi hija se va de un trabajo fijo por tener una compañera narcisista que le ha hecho la vida imposible. Qué conversación y entrevista tan amena y didáctica. Pues Eduardo Vera Barrios, presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Gracias por este rato, seguiremos conversando y gracias en nombre de los que, pues me imagino que eran, gracias al colectivo, a todo lo que hacen ustedes, a los que caminan de la mano de los psicólogos, porque a veces quieren establecer líneas en las que la disputa entre el psicólogo y el psiquiatra... Sí. Es la historia de mi vida, sí. Y aquí cabemos todos, ¿no? Totalmente. Cabemos absolutamente todos. Pues muchas gracias, Eduardo Vera Barrios, presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias por el ratito. Gracias. 10:49.